Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día, Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así cuando él venga tendrá donde alojarse». Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: «¿Qué puedo hacer por esta mujer?». Gehazi respondió: «Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo». «Llámala», dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo». Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Si yo les pregunto, ustedes que están desde sus casas, ¿por qué no también acá los padres? Si quieren más a Jesús o a sus papás, si quieren más a Jesús o a sus hijos, bueno, no respondan, que quede la pregunta ahí en el interior. Seguramente nos cause una cierta tensión, nos cause un cierto desconcierto esta pregunta en nuestro interior. Y es que Jesús también buscaba este efecto a través de esta pregunta. En realidad no es una pregunta, es una afirmación de Jesús. El que ama más a su madre o a su padre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Lo que busca Jesús justamente no es que dejemos de amar a nuestros padres o a nuestros hijos desde ya, sino poner ese amor en orden, ordenar ese amor. Desde ya que Jesús evoca también aquel mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y en esto también entra, de alguna manera, la familia. Pero más allá de esto, de esta cuestión, que es verdad que es un poco engorrosa, ¿no? En nuestro interior se genera una cierta tensión. Bueno, amo más a Jesús que a mis padres, que a mis hijos. Bueno, más allá de esto, Jesús redobla la apuesta y nos pide que lo sigamos con nuestra cruz, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. ¿Qué significa esto también? En aquella época en la que fue escrito este Evangelio, también cargar la cruz no simplemente se puede interpretar como abrazar el sufrimiento de cada día, aquellas cosas que nos pesan, sino que también el abrazar la cruz era un signo de desprecio. ¿Para qué? Bueno, para toda aquella persona que veía a alguien cargando con la cruz. La cruz era el castigo propio del Imperio Romano, y el que cargaba la cruz era entonces alguien que no era fiel al Imperio Romano. En definitiva, lo que quiere Jesús con estas comparaciones, con el orden del amor entre los padres, los hijos, y también con el cargar la cruz, lo que busca Jesús es que le seamos fieles. No busca que amemos menos a nuestros padres, a nuestros hijos, que no los amemos, sino que realmente pongamos nuestra fidelidad en el Señor, en Jesús. Y cargar la cruz muchas veces será entonces también que nos desprecien. Cargar la cruz será muchas veces que nos den vuelta la cara. Cargar la cruz significa muchas veces también que nos rechacen, que no nos den la palabra. Y en eso también se juega nuestra vida. Nuestra vida se juega en el signo más grande del amor, que fue justamente la cruz. La cruz no simplemente es un castigo para un imperio, sino que a través de Jesús la cruz es el mayor signo de amor que podemos tener los cristianos. Pero es verdad, a veces la cruz pesa, o mostrar la cruz, o alguien simplemente, el signo de llevar colgada una cruz, para muchos será perder un trabajo, para muchos será que lo callen, para muchos será que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque es verdad, muchas veces los imperios romanos, digo entre comillas, ¿no?, de nuestra actualidad, que pueden ser el imperio del consumismo, el imperio del individualismo, el imperio de ciertas políticas que quieren callar a la Iglesia. Bueno, tantas cosas que nos pueden rodear también en nuestra vida,
con aquel que lleva la cruz, con aquel que quiere cargar la cruz, con aquel que quiere llamarse cristiano. Pero esto lejos de desanimarnos, esto lejos de, deprimirnos y dejarnos de lado, nos tiene que entusiasmar y de alguna manera justamente el cargar la cruz es seguir a Jesús. Y si estamos con Jesús, nada nos puede pasar. Esa es la mayor esperanza que tenemos. El cargar la cruz significa estar con Él. El cargar la cruz significa, ¿verdad?, muchas veces que nos rechacen, pero aquel que más nos ama y que dio su signo de amor en la cruz es aquel que nos recibe si cargamos con la cruz. Y en esto de recibir también el Señor nos invita a recibirnos unos a otros. Aquel que dé un vaso de agua al más pequeño de mis discípulos, ese recibirá una recompensa. Y no es que nosotros querramos hacer caridad para recibir recompensas, sino que el Señor nos invita a vivir la caridad por la caridad misma, por el amor al otro, pero también y sobre todo por el amor a Jesús, quien nos da también esta invitación. El otro día, también robándole quizás un pensamiento al Padre Omar, que nos compartía el otro día a partir de una película que vimos, que se llama Hacia Rutas Salvajes, una frase en la cual el protagonista termina reconociendo a través de un largo camino, bueno, los invito a verla también, no quiero spoilear como se dice ahora la película, pero a través de un largo camino que hace, llega a la conclusión de que la felicidad solo es real si es compartida. Y en esto también Jesús nos habla de todo esto y todas sus invitaciones que nos hace a cargar la cruz. Principalmente no es para yo simplemente ser un héroe que cargo mi cruz y nada más, sino que es un cargar la cruz también en comunidad, un cargar la cruz con el hermano. Muchas veces me tocará ayudar al que tengo al lado a cargar la cruz o ser ayudado por el otro a cargar mi cruz. Y también a recibir al otro, a recibir al que acude a mí, el recibir, el dar una mano, el dar una escucha. Todo eso también forma parte de nuestra verdadera felicidad, que como decía este protagonista de la película, es real solamente si es compartida. Pidamos al Señor entonces en este día poder vivir esta felicidad compartida, principalmente con Él, que es la fuente de la felicidad, pero también con los demás, con aquellos que hoy convivo en mi casa y que por ahí la cuarentena me está desgastando un poco, con aquellos con los que trabajo, con aquellos con los que estudio, con aquellos con los que vivo. Que sea esta felicidad compartida, la que el Señor nos regala y la que podamos vivir entonces unos con otros. Que así sea.